noches, bienvenidos a nuestro programa de todos los días, Ciencia Mente. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es las diferencias entre el hombre y la mujer metabólicamente y fisiológicamente. Y para eso tenemos al doctor licenciado Juan José Rosselló, quien estará explicándonos un poco con respecto a este tema. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias estéticas que una mujer busca a la hora de entrenar a diferencia de un hombre? Buenas noches y buenas noches al público. Sí, eso es algo que la gente se le olvida y se pierde, sobre todo algunos entrenadores cuando la mujer está en el gimnasio, que la ponen a entrenar idéntico a un hombre. No es que no puedan, pero buscan cosas diferentes al hombre. Por ejemplo, el hombre busca tener un pectoral enorme, grande. A la mujer no le interesa eso. Por lo general, estoy hablando en términos generales, siempre hay excepciones. Al hombre le interesa tener brazos voluminosos, a la mujer no le interesa eso. El hombre no se enfoca tanto, por ejemplo, en los glúteos. La mujer se enfoca mucho en los glúteos. Entonces, ¿qué quiere una mujer? Bueno, quiere tener no celulitis, como dicen ellas, que ya lo dijimos en uno de los episodios, no se llama así, no es celulitis, es lipodistrofia ginecoide. Todas quieren librarse de ella. No hay por qué avergonzarse de tenerlas, porque a todas las mujeres en algún momento de su vida le tienen ese problemita. Y hay solución, pero es multifactorial. Quieren tener buenas curvas, bajo porcentaje de grasa, quieren tener la piel bonita, obviamente eso es dermatología, pero también influye la nutrición. Cuando estás bien nutrido y haces ejercicio, tu piel se pone mejor. Entonces, buscan cosas estéticamente que no tienen que ver con el hombre. Por ejemplo, cuando la mujer está enfocada en no tener celulitis, el hombre está enfocado en aumentar toda su masa muscular. O sea, fíjate, cosas totalmente diferentes. Quiere estar grande, voluminoso. Entonces, podemos ver en la imagen la diferencia entre una piel que no tiene celulitis y una que sí la tiene, que recuerden, el término correcto es, para que se lo vayan aprendiendo, lipodistrofia ginecoide. Celulitis es simplemente inflamación celular, es otra cosa. Entonces, a la izquierda está la piel sana. A la derecha, cuando hay lipodistrofia ginecoide, que se ven como esos grumos, esas depresiones en la piel, esas lumitas. Que eso vendría siendo realmente la célula inflamada. Exacto. Entonces ahí se nota que hay más grasa acumulada que las fibras, el tejido conectivo, donde dice contracción de las fibras conectivas, que eso es colágeno, elastina y demás, o unos tipos de proteínas, están rozándose entre sí. Eso causa fricción y también a la vez más inflamación todavía. Y también abajo al final, ahí en cremita amarillento, está la grasa. Si se fijan, están más hipertrofiadas, están más grandes, hay más grasa acumulada. Esos son los adipocitos, donde se acumula la grasa. Entonces, estamos viendo que hay un problema de más grasa acumulada. Pero también vemos ahí, en rojo y azul, la circulación, que queda alterada. Fíjense que está más pequeñito, está vasoconstruido, contraído, perdón, las venas y las arterias por donde llega la sangre, por donde llega el oxígeno, por donde llegan los nutrientes y también por donde se retiran los productos de desechos, los metabolitos. Hay menos circulación, o sea que hay un problema de acumulación de grasa, hay un problema de circulación y hay un problema de inflamación. Entonces tú no puedes pretender salir de la lipodistrofia ginecoide si te enfocas en un solo cuadro, un solo problema. Hay que enfocarse en mejorar la circulación y para eso hay que hacer ejercicios, la salud vascular. Hay ciertos suplementos que apoyan, ayudan, que estaremos hablando después, pero es importante tener una buena circulación y eso va a venir por la actividad física y tener un porcentaje de grasa normal, en un rango normal. La mujer no debe estar por encima del 22-23%. Hay que bajar el porcentaje de grasa, eso es con la dieta y el ejercicio. Y por último hay que reducir los niveles de inflamación. De nuevo, ejercicio, correcta nutrición y buscar cosas que te relajen, que te reduzcan el estrés. Bueno, incluso una de las diferencias metabólicas entre el hombre y la mujer, aquí tengo esta información, que es la misma bioquímica y fisiología interna con ciertas diferencias, menos producción de testosterona, menos actividad y miocina, menos fatiga, recuperación más rápida, debilidades distintas. Eso Sí, tiene mucho que ver con lo que estamos explicando. claro, no somos 100% idénticos y por eso cuando la mujer busca óptimos resultados debe enfocarse en esas diferencias
para sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, ¿qué significa el primer punto que tú dices? Misma bioquímica y fisiología interna con ciertas diferencias. Funcionamos igual, es el mismo tipo de metabolismo, es el mismo tipo de bioquímica, pero esas sutiles diferencias marcan ciertas cosas importantes. Por ejemplo, mencionaste que producen menos testosterona. Eso es así, la mujer produce menos testosterona, no es que no produce, produce también, el hombre produce más y más estrógeno. Entonces, la mujer es estrógeno aquí, testosterona aquí, y el hombre es al revés. Necesitamos ambas hormonas. Cuando a la mujer se le eleva mucho la testosterona, más de lo normal, se le da el famoso síndrome de ovarios poliquísticos, PCOS, PICOS, en inglés. Entonces, no se le debe elevar mucho la testosterona a la mujer porque le da ese síndrome. Cuando no tiene nada de testosterona, también le afecta la salud, se le quita la libido, etc. La hormona primaria anabólica, o sea que le estimula el desarrollo muscular a la mujer, es el estrógeno. No es la testosterona como el caso del hombre. Pero ¿qué pasa? La testosterona provoca más volumen muscular, más hipertrofia. Entonces la mujer no puede desarrollar toda esa masa muscular que tiene un hombre a menos que se inyecte testosterona de afuera, exógena. Sí, porque ese es el principal miedo de la mujer. No voy a hacer pesas, no voy a entrenar porque voy a quedar como un hombre. Y realmente Exacto. eso no es así. No es así. Y cuando ven las fotos de esas mujeres fisicoculturistas que parecen hombre, entre comillas, dicen ellos, porque para gustos colores, entonces es porque han utilizado testosterona exógena, o sea, inyectada de afuera. Y si te fijas, si la comparas con un fisicoculturista masculino, como quiera siguen siendo más pequeñitas. Entonces, a nivel muscular, con todo y eso, que han usado ayudas farmacológicas, esteroides, sin embargo, no pueden ponerse como un hombre de volumen. Tampoco, por lo mismo que acabas de mencionar, tienen menos actina y miosina. La actina y la miosina son las fibras de la masa muscular que crecen, que se hipertrofian. ¿Mm? Sí, entre otras características, también son mejores en todo lo que tenga que ver con desempeño y salud, excepto por entrenamientos cortos e intensos que requieren aporte primario del sistema energético glucolítico. Sí, así es. La mujer tiene un metabolismo más saludable en general. Vamos a ir desglosando esa parte. De hecho, es más longeva que el hombre en promedio, 10 años más a nivel global mundial. Por eso mismo, porque su metabolismo es más sano. ¿Mm? Entonces eso es importantísimo. Pero el hombre genera, como el hombre tiene más células del tipo 2, se llaman tipo 2, la pueden buscar en internet, fibras del tipo 2, esas células son más fuertes, generan más fuerza bruta momentánea, pero se fatigan de una vez. Y las mujeres no tienen estas Las células. mujeres la tienen, pero en menor proporción. Ok. Entonces, eso es otra razón. Estas células tipo 2 también tienen mayor capacidad de hipertrofia, crecen más. O sea que, como tú ves, la mujer puede entrenar bien intenso con pesas y por razones bioquímicas fisiológicas no se pueden poner como un hombre. De ahí es que viene el asunto, yo no me quiero poner como un hombre, yo lo que me quiero es tonificar, dicen. Esa palabrita es muy famosa en el vocabulario femenino. Claro. Yo lo que quiero es tonificarme. Y de hecho, la tonificación no existe realmente a nivel bioquímico. Eso es un término comercial inventado para las mujeres que le tienen miedo a las pesas. El músculo hace dos cosas, hipertrofia, que es crecer, aumentar su volumen, o atrofia, que es atrofiarse. Entonces ahí podemos ver cómo crece la masa muscular. Ahí en cremita vemos una fibra al lado izquierdo abajo, donde dice un train, que no ha entrenado a la persona, con unos puntitos negros. Esa es una fibra que no ha recibido estímulo de las pesas. Bien, los puntitos negros se llaman mionúcleos. ¿De acuerdo? Esos mionúcleos es donde se sintetizan los aminoácidos de las proteínas que provocan crecimiento muscular. A mayor mionúcleos, más crece el músculo. Si subimos al segundo, vemos que empezó a entrenar y la fibra ahora está un poquito más grande y hay más puntitos negros que se están fusionando, están entrando a la fibra, que se llaman células satélites. Esas células satélites que están allí, cuando entrenamos con pesas, se fusionan, se vuelven mionúcleos, mio significa músculo, y hay más síntesis de proteínas, el músculo crece más. Bien, luego, si nos vamos a la derecha en la flecha, vemos que ya está bien hipertrofiada la fibra, porque ya tiene un tiempo entrenando. Crecimiento muscular. Si dejas de entrenar, que se llama detraining, la fibra pierde tamaño, pero si se fijan, los puntitos negros no se van, se quedan contigo allí. Por eso es que se dice coloquialmente, tenemos memoria muscular, pero Exacto, realmente es que esto está afectado. eso es lo que ocurre. Esos puntitos negros, una vez se fusionan en tus células, se quedan contigo, no desaparecen. Viven contigo aunque dejes de entrenar. Por tanto, cuando retomas el entrenamiento, creces, recuperas tu físico más rápido. Bien, esa es la famosa memoria muscular, pero el músculo no tiene memoria.
De hecho, se llama es teoría del dominio de los mionúcleos, es el término correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tú no ves tonificación, eso no existe. Tonificación, todos nacemos con un tono muscular leve, que significa que estás vivo, pero si cuando mueres te quedas totalmente duro y ese es un máximo tono muscular, no puedes ni moverte. Eso no ocurre en la vida real, no te puedes mover. Entonces, cuando tú entrenas con pesa, lo que haces es hipertrofiar la masa muscular. Tonificación, entre comillas, como le llaman las mujeres, es crecer, aumentar su masa muscular y bajar el porcentaje de grasa. No es más que eso. Pero ellos le tienen miedo a esa palabra, crecer muscularmente, le tienen miedo. Ya vemos que no hay necesidad de tener miedo, porque te vas a ver más en forma, más durita, con menos grasa, y eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo se le puede denominar a esta palabra tonificar? No, en el lenguaje coloquial, si quieres, puedes seguir diciéndole así, pero no existe realmente. Es hipertrofia muscular que se llama. Entre otras características, también tengo más resistencia y toleran mejor el calor. El running ultra endurece en aguas heladas. La mujer generalmente es superior, el nado, en esta parte. ¿Qué me pudieras El explicar? ultra endurance, sí. La mujer tiene más resistencia a la fatiga. Tiene mejor desempeño en ejercicios que requieren mucha actividad física constante, prolongada, como el ultra running, el maratón, nadar, etcétera. ¿Por qué habla ahí de aguas heladas? Porque, metabólicamente hablando, la mujer está mejor diseñada para tolerar el frío y tolerar también el calor. Entonces, no es que el hombre no lo puede tolerar, incluso se puede entrenar para eso. Está hablando de tendencias genéticas. Bien, entonces la mujer está mejor diseñada para esos cambios de temperatura, incluyendo mucho calor. El hombre tiene más problemas regulando su temperatura con el calor. Por lo general, siempre hay excepciones a la regla. Entonces, por eso también le da ventaja a la mujer. Dice también que pierden grasa más lento, pero pierden menos músculos haciéndolo. Eso es otra ventaja. Cuando la mujer se pone a dieta para perder grasas, pierde mucho menos masa muscular en el proceso que el hombre. Ambos pierden masa muscular. Tú puedes reducir esa pérdida con una dieta rica en proteínas, entrenando duro con pesas, e incluso la puedes frenar si haces lo correcto. Pero la tendencia es que cuando te pones a dieta para perder grasa, déficit calórico, siempre pierdes algo de músculo también. En este caso, comparando hombre y mujer, el hombre siempre pierde más músculo que la mujer. Aquí también dice que pierde grasa más lento, pero pierde menos músculos haciéndolo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Huesos idénticos a nivel microscópico, pero menos densos. Sí, eso significa, para que la gente confunde densidad. Voy a poner un ejemplo con los músculos. Todo el mundo ha escuchado eso, que dice, el músculo pesa más que la grasa. Y la gente dice, ah, sí, es verdad. No, tú no estás diciendo nada con eso. Pesa más que, no, porque una libra es una libra. Una libra de músculo y una libra de grasa, ambos pesan una libra. 5 libras son 5 libras. La diferencia es la densidad. El músculo es más denso que la grasa. ¿Cuál es el ejemplo? Si por ejemplo vas al supermercado y compras 5 libras de filete, va a ocupar menos espacio que si compras 5 libras de mantequilla. La mantequilla te va a hacer una bola enorme. Entonces ambos son 5 libras, pero el filete, el músculo es más denso. A eso es lo que se refiere con densidad. Una bolita de plomo pequeñita es mucho más densa que una bolsita de pluma, aunque pesen 5 libras ambas. Para yo llegar a 5 libras de plumas, tengo que tener muchas plumas. Sin embargo, con una bolita de plomo, 5 libras va a ser pequeñita. Entonces, ¿qué pasa con eso? El hueso del hombre es más denso, o sea, está más relleno, tiene más osteoblastos que la mujer, es más duro, más grueso, por eso el hombre también se ve más tosco y más ancho. Entiendo, aquí también dice resto de órganos internos idénticos, pero más pequeños, excepto los genitales, que sí son muy distintos. Sí, obviamente, todos lo sabemos, totalmente distintos los genitales, y ahí viene el asunto de la menstruación en la mujer. El hombre no menstrua, no menstrua, perdón. Entonces, todos esos cambios hay que tenerlo en cuenta cuando se le va a desarrollar una dieta y un entrenamiento a la mujer. Que incluso ese tema de la menstruación es muy interesante y lo vamos a estar discutiendo en el próximo bloque del programa, así que vamos a una pausa y ya regresamos.
Y continuamos aquí en el programa de Ciencia Mente. Anteriormente estábamos hablando de las diferencias fisiológicas y metabólicas entre el hombre y la mujer. Y anteriormente estábamos hablando un poco, o nombraste, hiciste hincapié, con el tema o el ciclo menstrual de la mujer. Pero eso lo vamos a hablar a continuación. Por ahora, sí me gustaría saber, entonces, cuáles son esas diferencias realmente metabólicas, de dónde provienen entre el hombre y la mujer. ¿Qué teoría hay en cuanto a eso? Bien, hay tres. La primera es la genética, los genes que venimos discutiendo, las tendencias genéticas, nadie puede contra eso, eso está programado en el ADN. La segunda son las psicológicas, que eso incluye lo social, lo cultural, la tradición, lo que como crían a la mujer, lo que le hacen creer que está correcto. Por ejemplo, a la mujer siempre le enseñan que hacer fuerza bruta son cosas de hombres, entonces siempre está como ese mito. Y ese mito, por ejemplo, de que, mira, no puedes entrenar porque tienes la menstruación, Ese que otro te puede caer también, un poco mal, afecta. que no es correcto. Eso lo que tienes que tener en cuenta son los cambios que tienes en la menstruación para adecuar a tu entrenamiento, que lo vamos a ir viendo. Y por supuesto también están los cambios metabólicos que ocurren durante cada fase del ciclo, que van afectando a la mujer no solamente psicológicamente, sino también físicamente. Entonces, mira, ese extracto que tenemos ahí es de estudios científicos sobre la menstruación, de lo que va ocurriendo en el cuerpo de la mujer según los días. Arriba a la izquierda tenemos la temperatura del cuerpo. La primera fase se llama fase folicular en la mujer. ¿Qué va sucediendo en La esta podemos fase? contar en el día que le llega la menstruación. Inició su día 1. Recordemos que el ciclo menstrual dura promedio 28 días. Eso, si el ciclo dura exactamente 28 días, tiene una menstruación normal. Pero puede durar un poquito más, puede durar un poquito menos. Ese es el promedio. Bien. Día 1, fase folicular inició. Bien, entonces abajo al final vemos cómo van pasando los días dentro de la fase y los cambios hormonales que sufre la mujer. Vemos que la temperatura corporal esos primeros días está normal, está más bajita. La hormona dominante es el estrógeno, lo vemos al centro ahí. Y la progesterona está bajita. Bien, dura así hasta el día 14 más o menos que inicia la ovulación. Cuando inicia la ovulación, entra en la fase lútea, la segunda fase del ciclo menstrual, la mitad, la otra mitad. Y vemos, vamos a ver el gráfico de atrás, antes de explicar ese, vemos que hay un pico en la temperatura arriba. La temperatura se le eleva a la mujer. Eso significa que está gastando más calorías, más energía. Tiene más termogénesis cuando entra la fase lútea. Y el estrógeno empieza a bajar y la progesterona sube. También vemos que la testosterona está casi todo el tiempo igual, pero en los días de la ovulación se le eleva un poquito para que le dé más deseo sexual. Está ovulando, más deseo sexual, más probabilidad de salir embarazada. El cuerpo es sabio. Entonces, cuando entra en la fase lútea, fíjense que la temperatura se le eleva un poco, llega casi a los 37 grados. La testosterona también se le eleva y la progesterona se le eleva. Ahora, ¿qué significan estos cambios? Lo vemos en el próximo gráfico. Significan esos cambios que durante la fase folicular, que va desde el día 1 hasta el día 14, la mujer, su hormona dominante es el estrógeno, su sensibilidad a la insulina está alta. ¿Qué significa eso? Que su sensibilidad a la insulina esté alta, que maneja mejor la glucosa, los carbohidratos, en la fase folicular del ciclo. O sea que puede consumir más carbohidratos, los tolera mejor. Bien. Sin embargo, con la insulina, cuando entra en la fase folicular, su sensibilidad vemos que baja. Se pone inestable el metabolismo de la glucosa en esos días. El azúcar en sangre. Al ponerse inestable, puede ser que la mujer sienta más antojos de glucosa, más antojos de dulce, porque crea picos, subidas y bajadas, y se siente así. Tolera menos los carbohidratos. ¿Qué hay que hacer entonces nutricionalmente hablando? Hay que bajarle los carbohidratos un poquito, en la mitad del ciclo del mes. Mira el combustible que usa en descanso. En la fase folicular utiliza más carbohidratos cuando está descansando, sin hacer ejercicio. Y en la fase lútea utiliza más grasas, su cuerpo cambia. Cuando está entrenando, siempre utiliza más grasa, pero se incrementa el gasto de la grasa entrenando cuando está en la fase lútea. El almacenamiento de grasa se reduce en la fase folicular. O sea que también por eso puede consumir un poquito más de carbohidratos sin preocuparse por almacenar tantas grasas. Y sin embargo, en la fase lútea, el almacenamiento de grasa, el estímulo aumenta.
La suerte es que como tiene la temperatura más alta, está gastando más calorías. Entonces, en la fase folicular, su tasa metabólica está normal. Y en la fase lútea se acelera, gasta más calorías, caemos de nuevo en lo mismo. El hambre en la fase folicular le reduce y en la fase lútea le aumenta. Fíjense cómo la mujer tiene dos mitades totalmente diferentes a través del mes. La glucosa sanguínea está estable, como yo le decía, en la fase folicular, y en la fase lútea se le inestabiliza, crea muchos picos, el azúcar en la sangre. La retención de agua en la fase folicular es menor y en la fase lútea se eleva, retiene más líquido, se hincha. Y la mujer cree que está engordando y eso es simple agua que después se le va a ir. Y el crecimiento muscular, el estímulo en la fase folicular es mejor. Puede aprovechar para estimular más el músculo en estos días. Que también por eso le conviene consumir un poquito más de carbohidratos para que tenga más energía. Se reduce el anabolismo, el estímulo muscular en la fase lútea, pero no es que no pueda construir músculo. Entonces la mujer tiene que entrenar y comer de acuerdo a su ciclo menstrual para que le saque el mayor provecho. Bien. ¿Y qué hay que hacer entonces para nosotras balancear o ir a la par con nuestro ciclo menstrual y la dieta? Sí. ¿Cómo lo podemos equilibrar? Vamos a poner un ejemplo. Con una persona promedio de 150 libras, que serían 2.000 calorías. Entonces nos vamos a la tabla 1 para que las personas vean el ejemplo. Entonces tú tienes ahí 2.000 calorías. Vamos a ver primero qué hacemos con los carbohidratos. ¿Qué hacemos con los carbohidratos en la tabla 1? Como vimos en la fase folicular, Sí, porque es la tabla que estamos mostrando no, esa es la tabla es menstrual. la tabla Vamos a la tabla menstrual. 1, La tabla 1, la donde TN1. esa. Vamos a la tabla 1. Ok. Mira los carbohidratos y proteínas primero. Recuerda que estamos utilizando una persona de ejemplo que pesa 2.000 kilocalorías. Perdón, que pesa 150 libras y va a consumir 2.000 kilocalorías. Bien, cuando está en la fase folicular, su dieta puede iniciar con 47% de carbohidratos, el porcentaje de calorías. En la fase lútea le reducimos un 10% de carbohidratos, por lo que hablamos de que tolera menos, y le quedarían 37% de carbohidratos. Las proteínas quedan prácticamente igual en todo el ciclo. 28% en la folicular, 29% en la fase lútea, 1% es irrelevante. Bien, entonces de proteínas tenemos 560 kilocalorías. ¿Por qué? Porque son 140 gramos de proteínas y cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías. Entonces si lo multiplicamos por 4, nos da eso y nos vienen sobrando 1.440 kilocalorías, que las repartimos entre los carbohidratos y los lípidos. Entonces, en la fase folicular tenemos esas 1.440 kilocalorías y vamos a utilizar de ellas 940 kilocalorías de carbohidratos. Sin embargo, en la fase lútea solamente vamos a consumir 740 kilocalorías de carbohidratos. Bien, entonces simplemente cuando empieza la menstruación pueden consumir más carbohidratos. Cuando llega a la fase lútea los reduce un 10%. Bien. Si quieres Interesante ese saber, dato. claro, si quieres saber cómo sacar las calorías, puede ver el programa que hablamos sobre eso que está en las redes, está en YouTube. Vamos al otro gráfico, vamos a ver qué hacemos con los lípidos. Ya sabemos qué hacer con las proteínas, se quedan igual. Los carbohidratos hay que reducirlo un 10% cuando entran a la fase lútea. Los lípidos, que son las grasas, vemos que en la fase folicular hay que bajarlas porque vamos a consumir más carbohidratos, la mujer va a consumir más carbohidratos, le conviene reducirla a 25% y cuando entra en la fase lútea, como vas a bajar los carbohidratos, tienes que buscar otra fuente de energía, subes un poquito las grasas. Como la temperatura está más alta, aunque estés almacenando más grasas, no va a ocurrir porque tu metabolismo está más acelerado, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Seguimos con el ejemplo de las 2.000 calorías y la persona de peso promedio, que son 150 libras. En la fase folicular tenemos 2.000 por 0.25, o sea, el porcentaje en la fase folicular de grasas nos da 500 kilocalorías por día de grasas, o sea, 500 entre 9. ¿De dónde sale el 9? Que un gramo de grasas tiene casi 9 kilocalorías. Entonces tú sacas el cálculo ahí. Entonces en la fase folicular esa persona va a consumir 500 kilocalorías de grasa, que son 56 gramos. Sin embargo, cuando llega a la fase lútea, tenemos que subirla. Sacamos el cálculo otra vez, tenemos 2.000 por 0.35, son 700 kilocalorías por día, sube 200 kilocalorías. Hacemos la misma división, 700 entre 9 son 78 gramos de grasa. Consumo mínimo permitido de grasa sin que afecte su salud en la mujer. Necesita un mínimo de grasa porque la grasa en la mujer sirve para la producción de estrógeno, progesterona, para que pueda menstruar, para que la piel esté bonita, para la producción de la membrana,
para un sinfín de cosas. Las mamas, las glándulas mamarias. Si la mujer tiene muy poca grasa en el cuerpo, hasta se le para la menstruación, le da amenorrea. O sea que su consumo de grasa al día puede tener un mínimo, pero no bajar de ahí porque se afecta su salud, su sistema hormonal. Entonces ahí está el cálculo. El mínimo permitido, esa persona, esa mujer que pesa 150 libras, tú puedes hacer el mismo cálculo con tu peso en casa, lo mismo por 0.25 gramos por libra, 38 gramos al día. O sea, lo mínimo que puedes consumir es 0.25 gramos por libra de tu peso. Menos de ahí, durante semanas, va a afectar toda tu salud. Entonces, ya sabemos qué hacer con los 3 macronutrientes. Pasamos a la siguiente tabla y vemos cómo queda la cosa. Mírenlo ahí. Kilocalorías son igual, 2000 y 2000. Fase folicular son 2000. Las proteínas quedan igual, 140 gramos por día, no se tocan. Los carbohidratos en la fase folicular, repito, los primeros 14 a 16 días de la menstruación, una vez te llega, para que cuentes. La fase folicular es la fase de la menstruación. Sí, cuando te llegó la menstruación, tú cuentas día 1 hasta que estés ovulando. Bien, entonces vas a estar consumiendo 235 gramos de carbohidrato al día si tu dieta es de 2000 calorías, si pesas eso. Cuando entras a la fase lútea, La fase lútea es cuando ya sales de la menstruación. cuando ya sales de la ovulación, ese transcurso, la segunda mitad de tu ciclo menstrual del mes. Entonces, ¿qué haces? Reduces los carbohidratos. Mira, baja de 235 a 185. Los lípidos estás consumiendo menos en la fase folicular y los subes cuando entras a la fase lútea. Son ligeros cambios, pero cuando tú haces eso en tu dieta y entrenando, los resultados son más óptimos y más rápidos. Entonces, ese ligero cambio con la menstruación es importantísimo. Y es muy buena acotación porque incluso cuando nos viene la menstruación o entramos en ese ciclo menstrual, nos da como ansiedad, nos da esos antojos de chocolate y más carbohidratos. Y fíjate qué interesante que ya estás aclarando que esa es la parte donde quizás tienes que aumentar un poquito más los carbohidratos, pero luego lo reduces al salir de ese ciclo menstrual. Y bueno, vamos a abordar al libro del día. El libro del día es El Imperdible. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este libro? Precisamente es un libro que tiene que ver con el entrenamiento de la mujer. Lo escribió el doctor Brad Schoenfield, o Schoenfield, mírenlo ahí. Se llama Strong and Sculpted. Hay una versión en español para las personas que no sepan inglés y es dedicado 100% al entrenamiento femenino, a las cosas que tiene que tener en cuenta al entrenar una mujer y cómo puede armar su programa. Y aquí me imagino que habla más a profundidad Claro, el tema que estábamos tocando. Sí, aumenta, sí, claro, lo expande todo lo que estamos hablando. Entonces la mujer sabe cómo debe entrenarse correctamente para lograr lo que quiere lograr, que es la cintura pequeñita o lo más pequeña posible, los glúteos bien formados, que si las piernas, etcétera. Buscamos cosas diferentes, como hablamos al principio. ¿Y dónde podemos conseguir este Lo libro? venden por internet, lo pueden comprar por sitios así como Amazon o cualquiera de esos. No sé si lo venden aquí en la ciudad, no lo he visto, pero incluso se puede descargar en formato digital, o sea que es un libro que se consigue fácil. Bueno, mujeres, ya saben, aquí tenemos este libro que está muy interesante y es hora de ir a una pausa y regresamos aquí en Cienciamente. Y continuamos aquí en nuestro programa de Cienciamente, donde estamos hablando de las diferencias fisiológicas y metabólicas del hombre y la mujer. Ahora vamos a abordar un tema muy interesante y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué hay tantas mujeres que no tienen resultados en sus glúteos y en su abdomen entrenando con pesas y llevando una dieta equilibrada y acorde a su peso? Así es, eso es muy buena pregunta y es una queja muy común. Estoy comiendo bien, estoy entrenando bien, sin embargo mis glúteos no responden, siempre tengo como en la barriguita ahí abajo que Sí, no se y las borra. mujeres se esfuerzan muchísimo por el abdomen y hacen dieta, Así entrenan, es. hacen abdominales y aún así no logran desarrollarlo. Así es. Lo que pasa es que existe un síndrome que muchas mujeres desconocen, que se llama amnesia glútea o amnesia gluteal. El nombre común que le ponen coloquialmente es síndrome del trasero muerto. Muy Bastante gracioso gracioso esa y frase. extremo, porque realmente no está muerto,
pero Ok. sí tiene ciertas cosas que están pasando ahí. Por ejemplo, el glúteo es un músculo muy interesante porque a pesar de que es muy grande, en comparación con otros músculos, claro, hay personas que tienen el glúteo más pequeño, obviamente, en comparación con otros músculos en tu cuerpo, y tiene muchas células, muchas fibras del tipo 1, que son células resistentes a la fatiga. Se supone que el glúteo es muy resistente a la fatiga. Es un músculo que se atrofia y se acomoda fácil. O sea, si tú, por ejemplo, duras mucho tiempo sentado, el glúteo se va desactivando, casi no funciona. Interesante. Entonces, y si no, así eres sedentario también. Y eso es la gran mayoría de personas. Trabajan el día entero sentado, de ahí van a hacer el mueble, que para la cama, que sé yo qué. O sea, casi nadie usa sus glúteos como Y cómo antes. lo podemos activar? Porque Al vehículo, tú siempre estás sentado. hay mujeres que lo entrenan y aún así no lo logran. ¿Cómo podemos Exacto. activar este Eso es lo que músculo? sucede. Dicen, no, entonces lo voy a entrenar para activarlo. Pero no ocurre. Entonces ahí es que está el síndrome activo. Hay que ver qué está pasando ahí para poder salir del problema. El glúteo no está respondiendo. Su trabajo, el trabajo que le corresponde a él, se lo pasa a la espalda baja, a la cadera, a las piernas. Entonces de ahí viene la típica queja, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la espalda baja, y tú no te imaginas que del glúteo atrofiado que te viene eso. Hay mujeres que dirán, pero yo tengo el glúteo grande y como quiera tengo el problema, tengo celulitis, me duele la cadera, etcétera. No se trata del tamaño nada más, es de la salud y calidad de la fibra muscular que tengas ahí. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes el síndrome activo, que le ocurre, se cree en promedio al 65% de las mujeres alguna vez en su vida, o sea, a la mayoría, más de la mitad, hay unos puntos gatillos, se llaman puntos gatillos. O sea, que son unos nudos que se arman en las fascias, puntos de tensión, ¿m? Que primero hay que soltar, hay que aflojar con unos ejercicios. Pero también hay otro problema, el piso pélvico, el músculo del piso pélvico. Lo vamos a ver en la gráfica porque están conectados, que cuando el músculo del piso pélvico está atrofiado o debilitado o muy tenso, constantemente tenso por exceso de estrés, el músculo del piso pélvico, si vemos la imagen a la derecha donde está la flechita, es eso que parece como una especie de trampolín aquí, Eso gris que como está una ahí, hamaca. ok. Si se fijan, cuando está atrofiado o débil, se mueve de su sitio, se cae hacia abajo. ¿Qué pasa? El músculo del piso pélvico está atrás conectado al glúteo y adelante está conectado al abdomen, al vientre. Entonces, cuando el músculo del piso pélvico se cae, el glúteo no responde, ni el vientre tampoco al entrenamiento. Y como eso no se ve, las mujeres no saben que tienen problemas con el piso pélvico. Ahora, cuando envejecen, pueden tener un descenso en la vejiga, que si la orina, que si el útero, etcétera, y de una vez le hacen cirugía para resolver. Y las mujeres embarazadas sufren después de Lo tener a pueden su hijo. sufrir, claro, si no son activas, si entrenan. Entonces, ¿qué pasa? Si la mujer tiene el piso pélvico en ese estado, el glúteo entra. O sea, como le decimos aquí, se pone chata, se ve menos redondo, entra y el vientre sale, como vemos en la imagen. El típico vientre abajo con una barriguita, Ah, por eso es que hay mujeres que aunque estés tienen plana, el vientre como abultado, sí, aún siendo delgadas. aún siendo delgada y aún tengan el abdomen marcado incluso, abajo tienen ese vientre. Ok. Entonces el glúteo hacia adentro no responde y el vientre hacia afuera, ¿m? Por el problema del músculo del piso pélvico. Entonces, para que el glúteo empiece a responder, no solamente hay que entrenarlo directo con pesas o con ligas o ambas cosas, sino que hay que resolver el problema del piso pélvico. Hay que entrenarlo con los famosos ejercicios Kegels, que los sexólogos lo ponen. Actualmente, incluso existen aparatos que traen una aplicación en el celular. La mujer puede entrenarse el piso pélvico con ese aparato. Y una pregunta, ¿en los hombres también esto suele suceder? También ocurre. Lo que pasa es que en los hombres lo que se ve es otra cosa. Por ejemplo, el hombre con problemas del piso pélvico puede sufrir disfunción eréctil, ¿m? Ok. O incluso eyaculación precoz o ambas cosas. Simplemente porque tienen problemas en un músculo del piso pélvico y no lo saben. ¿Y cómo lo estimulan en el caso de los hombres? Tiene que hacer Kegels también. Esos tipos de ejercicios. El Kegels, que para el que no lo sepa, es como si tú estuvieras reteniendo la orina. Lo más que puedas, haces una fuerza hacia adentro. ¿M? Ok. Pero tienes que hacerlo consciente haciendo ejercicios. ¿M? Hacia adentro. Si por ejemplo tú estás haciéndolo, no se debe ver que tu cuerpo se mueve. Si tú lo haces y tu cuerpo se mueve en el asiento, brinca, no lo estás haciendo correctamente. Estás empujando hacia afuera o el piso pélvico está completamente atrofiado. Es como aguantar las ganas de orinar. Exacto, y hacerlo en repeticiones, de a 10 segundos. Aguantas la orina, haces la fuerza, respiras bien y liberas. ¿Qué sucede? Si tienes los puntos gatillos activos, tienes que masajear.
entre el músculo del ano y la vagina, ese músculo que está ahí en el centro. Que es lo que le llamamos el NIE. Sí, el perineo, ahí hay que Ok. masajear, o tú misma o tu pareja, lo que sea, hay que masajear en círculos para liberar la tensión del piso pélvico y que te responda mejor a los ejercicios de Kegels. Repito, antes no existían estos aparatos y esa ventaja, una aplicación que te va midiendo la cantidad de fuerza y presión que haces y te lleva un récord para medir la mejoría del piso pélvico. Antes no existía eso, se hacía con pelotitas de tenis, era lo rústico antes, o sea, tiene esa ventaja. No, Entonces, y tampoco había mucho conocimiento al respecto. no se sabía. Entonces tienes que hacer eso mientras vas entrenando el glúteo. Ahora, ya entrenando el glúteo en el gimnasio, tienes que hacer una preactivación para que te responda mejor. La preactivación se hace con las famosas ligas. De hecho, pueden buscar en tus redes que tú tienes algunos ejercicios haciéndolo para que te vean. Con las ligas. Con las ligas. Digamos que es como un precalentamiento para poder activar Exacto. esa zona y luego las pesas, al hacer pesas, vaya centrado realmente a lo que quieres. Al glúteo. Entonces, y ir creando esa conexión neuromuscular. Muchas mujeres cuando hacen ejercicio localizado para el glúteo, localizado entre comillas porque siempre trabajan otros músculos, dicen yo no lo siento trabajar, yo no siento, no siento la contracción, no siento la quemazón, dale tiempo. Enfócate en hacer bien tu movimiento porque estás creando la conexión neuromuscular poco a poco, eso viene, continúa haciendo el ejercicio, pero también preocúpate por la salud de tu piso pélvico para que el glúteo te pueda responder. Y hay mujeres también que tienen ya este músculo, digamos, desarrollado, el glúteo, pero quieren seguir aumentándolo y aún así no pueden. Sí, a muchas les pasa que en el transcurso han entrenado tanto y su piso pélvico ha acumulado tanto estrés que se pone súper tenso. Es como si yo tomara una liga y la extendiera. Si yo extiendo una liga, hay mucha tensión acumulada ahí, pero se parte más fácil, está más débil. O sea que a pesar de que se ve más dura porque la estoy estirando, es más fácil romperla en esa fase. O sea, puede pasar lo contrario, no que está caído y debilitado, sino que está demasiado tenso. Al ponerse tenso, tan tenso, por exceso de entrenamiento quizás, o exceso de estrés del día a día, o ambas cosas, entonces llega un punto que no aguanta el músculo. Se empieza a debilitar y a atrofiar. De igual forma. De igual forma. Entonces tiene el glúteo bien desarrollado, pero deja de responder porque está sobreentrenada la mujer, o está sobreestresada. Wow, fíjate qué interesante Así es. eso que nos acontece aquí. Vamos a abordar a la molécula de la noche. ¿Qué tenemos hoy en esta sesión? Que tiene que ver con el famoso dolor de cabeza de la mujer, la celulitis, lipodistrofia ginecoide, apréndanselo. Se llama fucosantina la molécula. La fucosantina viene de las algas, específicamente es lo que le da el color marrón a las algas. Y es un caroteno, que es de la misma familia de la vitamina A, de la provitamina A, de la beta-caroteno. O sea, es un compuesto totalmente sano. ¿Y qué hace de interesante? ¿Por qué lo mencionamos en este tema? Porque estimula a las grasas blancas. La grasa blanca es la que se acumula debajo de la piel y te hace ver celulitis y te hace ver gorda, a que se comporten como la grasa marrón. La grasa marrón es diferente, es la grasa que te da energía, acelera el metabolismo. No te hace ver gordo, sino que te da energía. Entonces, la fucosantina, si la consumes diario como suplemento, tienes que darle un tiempo, por lo menos 21 días, porque se va acumulando en las células, te ayuda a reducir el porcentaje de grasa y por tanto la celulitis. Obviamente vamos a tener todo un programa exclusivamente de eso, pero ya tienen una ayuda, pero eso es acompañado de buen entrenamiento y buena dieta. ¿Y qué significa esto de la grasa blanca y la grasa marrón y demás? Otras de las ventajas de salud del metabolismo de la mujer. La mujer, el patrón de grasa que tiene, la acumulación de grasa, es debajo de la piel, esa grasa blanca, que no es tan dañina para los órganos. Sin embargo, el hombre, su patrón de acumulación de grasa, el famoso androide en manzana alrededor de la cintura y los chichos, y la mujer es ginecoide, que es como más pera, en la cadera y glúteos. Sin embargo, esa grasa que acumula el hombre alrededor de los órganos es grasa visceral, que es la grasa peligrosa. La grasa visceral te aumenta los riesgos de diabetes, de disfunción eréctil, de cáncer, de problemas cardíacos como infartos y demás, esa grasa visceral. Y el hombre tiene mucho más grasa visceral que la mujer. Por eso es más propenso a desarrollar diabetes, hipertensión, infartos y demás, porque tiene un metabolismo menos sano que la mujer.
Sumado también a que la mujer tiene un mejor metabolismo con la glucosa, la modula y la controla mejor, acumula menos en el cuerpo. O sea que no es cierto, como siempre dice la mujer, a nosotros nos tocó todo lo peor, siempre lo peor, que la menstruación, que esto, no, son más longevas, tienen un metabolismo más sano y sufren de menos enfermedades metabólicas que los hombres. Es decir, que este suplemento que pues aquí nombramos, lo pueden tomar aquellas mujeres que tienen celulitis acentuadas o incluso que están por acentuarse. Realmente todas las mujeres tenemos celulitis si nos descuidamos y no nos regimos por una dieta. Pero este suplemento, ¿qué tan bueno es tomarlo constante o frecuentemente? Lo puedes tomar frecuentemente sin ningún riesgo. ¿Mm? Es totalmente inocuo. Es como si estuvieses comiéndote una alga marina, un vegetal. Ah, ¿Entiendes? interesante. Entonces te va a ayudar, va a aportar. Por sí solo no va a ser magia. Es un aporte, una ayuda para facilitar el proceso. La gente siempre va buscando la magia. Los suplementos no son magia. ¿Mm? ¿Y en los hombres no suele acentuarse tanta la celulitis o No, cómo es en el pero caso te de los hombres? ayuda, te aporta a reducir el porcentaje de grasa en todo el cuerpo. Te ayuda. Ojo, no es que lo va a desaparecer. ¿Mm? Bueno, muy interesante aquí el tema que hoy hemos hablado y acontecido, ya que son las diferencias metabólicas y fisiológicas entre un hombre y una mujer. Y ya aclarado este tema, ¿tienes algo más que decir o alguna acotación con respecto a esto? No, recordar al público que este es apenas la parte uno de este tema. Vamos a ir profundizando a través del transcurso del programa en cada uno de estos puntos para que vayan aprendiendo más. Bien. Bueno, y para mí ha sido un placer servirles y hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a recordarles nuestras redes sociales. @J. Rosselló Blanco. Mis redes sociales por Instagram, @KateEspevar. También tenemos los números del consultorio. 809-508-2337. Para más información pueden seguirnos por las redes sociales también Cienciamente y hemos llegado al final de nuestro programa, así que será hasta mañana. Hasta luego.